Hola chicos, bueno, vamos a comenzar a trabajar el siguiente tema para la semana del 2 de mayo, que tiene que ver con el aprendizaje in situ. Aprendizaje in situ o aprendizaje situado. ¿Qué quiere decir esto? Es una nueva estrategia que se crea en la rama de la pedagogía para que el alumno o el aprendiz pueda digámoslo así, como ejercitar su aprendizaje o aprender de una forma más menos teórica y más práctica. El aprendizaje situado es un elemento fundamental de la pedagogía, pero enfocado en ciencias sociales o en ciencias humanas. El aprendizaje situado tiene que ver con el momento del individuo en un lugar especial con su entorno específico. Por ejemplo, el aprendizaje situado tendría que ser o es una práctica en donde el alumno, que es el individuo, llega a su salón, que es su entorno, con sus materiales, su libro, su cuaderno, sus plumones, internet, celular. Eso es parte de su entorno y que está en vinculación con sus compañeros, que tiene una experiencia social o de socialización con ellos. De tal forma que el aprendizaje in situ lo que está tratando de decirnos es que el alumno o el individuo es capaz de realizar o producir una actividad con sus propios elementos o herramientas interiores, tanto mentales como emocionales, como exteriores, donde entra o donde se vincula su entorno, que es su salón, sus materiales y sus compañeros. Las características del aprendizaje in situ son muy sencillas porque tiene que ver con poder crear o producir algo con lo que tienes, en donde estés, sin necesidad de ir, salir, buscar, comprar, pedir, etc. De hecho, hay muchas escuelas y muchos profesionistas hoy que se dedican y que su profesión tiene que ver con el aprendizaje in situ. No sé si se los había comentado de alguna manera en alguna ocasión cuando empezábamos a hablar de las estrategias, que los jóvenes de arquitectura trabajan mucho el aprendizaje situado o el aprendizaje in situ. A lo mejor tú conoces a alguien que está estudiando arquitectura o que alguna vez estudió arquitectura o diseño gráfico, diseño industrial o cualquier tipo de carrera o profesión que tenga que ver con la creación, y el aprendizaje situado es fundamental para ellos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con la innovación y con el incentivo propio de decir, necesito producir esto, pero con lo único que tengo. En la carrera en la carrera de arquitectura hay varias clases que tienen que ver con el aprendizaje situado, donde llegan los jóvenes a su clase y ellos saben que va a ser un aprendizaje situado. Entonces tienen que llevar a su clase todos los materiales posibles, tanto físicos como virtuales, porque el maestro llegará y les pedirá, por ejemplo, una maqueta de un centro comercial. Entonces ellos saben que tienen todo el día o ciertas horas para hacer esa maqueta, pero no pueden salir del salón. Entonces todos los materiales que tengan y que también tengan sus compañeros y puedan ser compartidos, pues les sirve para su actividad. En este caso, el aprendizaje in situ a nosotros nos ayuda para darnos cuenta que cualquier producto, cualquier actividad o tarea que nosotros tengamos que hacer o que realizar en un momento determinado, podemos hacerla siempre y cuando contemos con los elementos más fundamentales de un ser humano, que son su mente y su creatividad. Dice por ahí un dicho que la necesidad nos vuelve inteligentes. Y es que si lo piensas, es verdad. Cuando nosotros estamos en un problema o en una situación crítica que de repente pensemos que no tenemos la solución a la mano, que pensamos que la solución tiene que ser una cuestión monetaria o una cuestión de alguna herramienta que tú no tengas o que no puedas conseguir, entonces prácticamente se nos cierra el mundo. Y el aprendizaje situado le da la oportunidad a la persona de entender que todo se puede solucionar,
todo lo puede solucionar o crear de una manera diferente desde la perspectiva de primero transmítelo a tu mente, es decir, cómo puedes ser o cómo puedes hacer de esta situación, de este problema, buscarle la solución con lo que tienes. Y esto es un concepto que vamos a trabajar en sexto semestre que tiene que ver con la sustentabilidad. ¿Cómo puedes llegar a ser una persona sustentable? Es decir, que sustente sus necesidades con lo mínimo, y lo mínimo es lo que yo tengo. El aprendizaje situado nos sirve mucho entonces para darnos cuenta que con la experiencia, con la cuestión del compañerismo social y con la parte interior mental, el ser humano puede solucionar cualquier tipo de problema. Entonces, en esta lectura que comienza en la página 121, nos empieza a hablar un poco sobre el concepto de aprendizaje situado, y lo voy a leer prácticamente porque esto es lo que les estoy explicando. El concepto de aprendizaje situado indica el carácter contextualizado del aprendizaje que no se reduce a las nociones convencionales. Otra vez porque me fui. El concepto de aprendizaje situado indica el carácter contextualizado del aprendizaje que no se reduce a las nociones convencionales de aprendizaje in situ o aprendizaje activo, sino a la participación del aprendiz en una comunidad de práctica, esto es, en un contexto cultural, social, de relaciones, del cual se obtienen los saberes necesarios para transformar la comunidad y transformarse a sí mismo. Es un concepto que usamos mucho en sustentabilidad porque no te pide nada más que hablar de una perspectiva tanto social y humana en conjunto con otras personas con las mismas características que tú, con el mismo poder que tú, con las mismas con el mismo contexto que tú. Entonces no estamos hablando aquí, por ejemplo, de hacer algo grande en la comunidad con mucho presupuesto, con muchos materiales, sino que estamos hablando de un ejemplo que sería, por ejemplo, hacer algo en la comunidad con lo que tiene la comunidad. ¿Y qué tiene la comunidad? Personas, algunos aspectos característicos que tienen todas las comunidades, que son ganas de hacer cosas diferentes, propuestas, diseños, creatividad, etc. Entonces, si hacemos toda esta lectura, nos vamos a dar cuenta que este proceso de aprendizaje in situ o en un lugar o en aprendizaje situado tiene entonces un objetivo común, que es que experimentes que puedes crear lo que tú quieras con lo que tú tienes. Después vamos a trabajar una actividad en la plataforma que tiene que ver con realizar un cartel. En este caso, yo les pido que sea una actividad que vaya dirigida en el aprendizaje situado. Si bien ustedes van a utilizar Word y van a hacer un cartel bajo cualquier otro programa o con pegar imágenes que tenga que ver con el tema de impacto ambiental, a mí me gustaría mucho, chicos, que hagan el cartel sin tener que investigar sobre el tema de impacto ambiental. Es decir, si tú ya sabes, nosotros vamos empezando la tarde, pero ustedes son muy inteligentes, ustedes ya dominan muchos temas de la educación ambiental, como por ejemplo el de impacto ambiental. Ya lo dominan, yo lo sé porque los conozco y he trabajado con ustedes. Entonces me gustaría, jóvenes, que en esta parte de hacer el cartel, además de utilizar cualquier elemento de su computadora, porque pueden hacerlo, porque lo tienen ahí, cuando traten el tema de impacto ambiental, lo traten sin investigar. Es decir, que ustedes sepan perfectamente cuáles son las características del impacto ambiental, por ejemplo, positivo, y cuáles son las del negativo, y puedan hacer la búsqueda de las imágenes para el cartel. De esta manera ustedes estarían creando su propio aprendizaje in situ o situado, porque es lo que ustedes piensan sobre el impacto ambiental. Entonces, al hacer la lectura y al leer un poquito sobre el aprendizaje in situ, que tiene que ver con lo que tú sabes y lo que tú tienes y a lo que tú puedas acceder, sería una buena práctica que al momento de trabajar el aprendizaje in situ, en tu computadora, con tus programas de diseño o con Word y yendo a internet, el cartel lo diseñas de una manera
personal, con lo que tú sabes sobre impacto ambiental. Si te quieres dirigir al impacto ambiental positivo, busca esos elementos que tú sabes que son parte del impacto ambiental positivo. Si te quieres dirigir al impacto ambiental negativo, entonces busca los elementos del impacto ambiental negativo y empieza a hacer tu cartel. Ojo, un cartel no es un mapa mental. Un cartel es una manera visual de hablarle a una persona. Un mapa mental es un diseño de un organizador gráfico donde vas diseñando y vas estructurando una idea del impacto ambiental. En este caso, el cartel tiene que ser visualmente atractivo, muy llamativo, y que en la mayor posibilidad no utilices texto, sino que todo sea completamente visual y a mí me quede claro que estás hablando del impacto ambiental positivo con un montón de imágenes que tú sabes que tienen que ver con eso. ¿Sí? Entonces, esa es la actividad para la semana que sigue, para entrega el 2 de mayo. Sabes que si hay alguna pregunta, cuestión de algún problema con el tema o que no te quede claro, te vas por favor al chat del grupo y me preguntas y yo en lo más rápido que pueda te contesto. Gracias.